Te agradezco, Juan, por la invitación. Espacios calientes de charla, de intercambio, es muy interesante, forma parte de la democracia y cualquier ámbito donde se pueda construir, donde se pueda conversar, donde se pueda cambiar posturas, opiniones, siempre con respeto, es bueno, ¿no? Por eso, digo, en el tema que me invitaron a hablar desde mi rol de docente hoy en día, pero el rol de docente no significa que uno no sea ciudadano y se involucre en todos estos temas y en todo lo que tiene que ver con el manejo del Estado, con el funcionamiento del Estado, porque formamos parte del mismo. Sí, yo sigo, es complicado, ustedes me están tocando. Ahí está. ¿Por qué lo personal y lo público en este tema que es ficha limpia? ¿Sí? Se identifica solo la palabra ficha limpia, que en realidad lo que se hace es modificar o llevar modificaciones o a la ley orgánica de partidos políticos o a la ley electoral, porque eso es lo que se hizo y lo que se hizo en varias provincias, lo que se hizo en varios municipios, inclusive, porque hoy en la República Argentina tenemos municipios que han dictado ordenanzas justamente con la idea de la ficha limpia. Pero ficha limpia, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver con lo personal y con lo público? Porque también tiene que ver con la ética. La ética. Creo que hay palabras que hay que volver a recordar qué significan y que no son antiguas y que tienen que ver con la vida pública, porque la ética tiene que ver con la vida pública. Si bien hablamos de ética pública, pero la ética tiene que ver con qué hacemos nosotros como ciudadanos, como individuos dentro del ámbito que tenemos que desenvolver nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro funcionamiento. Yo no me voy a indagar sobre lo bueno y lo malo, sino aquellos que a nosotros como ser humano, como ciudadano, pero principalmente como ser humano, nos impulsa a tomar cierto comportamiento, cierta conducta y no otra, sin olvidar los valores, los principios, las reglas, porque vivimos en una sociedad. Y al vivir en una sociedad tenemos que respetar las reglas. Y el tomar determinado comportamiento ante ciertas preguntas de por qué me tengo que comportar de determinada forma o por qué tengo que hacer eso, en definitiva y en conclusión, tiene que ver con nuestros comportamientos que se llevan adelante o tienen su consecuencia en la vida social y en la sociedad. O sea que nuestras conductas individuales sí repercuten en la vida social. Ficha limpia empezó hace unos años a debatirse a nivel nacional. Cuando me tocó ser diputada nacional, se venía debatiendo y luego, ante la imposibilidad quizás de que se pusiera en agenda definitiva, algunas provincias comenzaron este impulso. Y ojo, ficha limpia, si bien fue un proyecto, uno de los primeros proyectos, si mal no recuerdo, fue de la diputada Los Penato, Silvia Los Penato a nivel nacional, pero ella lo toma de Brasil bastante más rígido y dura la ley de ficha limpia, y de otros países de la zona de América, en donde dijeron, ¿por qué no poner ciertas limitaciones o ciertos requisitos a aquellos que ejercen la elección o que quieren presentarse a ser votados? ¿Por qué no? Y eso es lo que, luego de analizar y de intercambiar y de escuchar, porque lo que quedaba latente era
el principio de inocencia, ¿sí? Porque eso es lo que muchos fundamentan. No, pero estás diciendo que... No, esto es una reforma electoral, no es penal, es electoral. Además, sabemos que los derechos no son absolutos. Lo dice la Constitución Nacional en el artículo 14 y lo dice la Constitución Provincial en el artículo 16. O sea, ¿qué significa esto? Que se ejercen conforme a las reglas que reglamenta su ejercicio. La misma Constitución Provincial lo establece en varios artículos, que se tienen que modificar las normas electorales. Y eso es lo que se hizo acá. Y eso son los proyectos que se presentaron en las provincias, que comenzaron a trabajarla y que fueron sancionadas y hoy es ley. Tenemos como la provincia de Mendoza, la provincia de San Juan, la provincia de Salta, la provincia de Tucumán creo que la estaba trabajando. Nosotros hace 2 años la sancionamos, Santa Fe, o sea, varias provincias ya han avanzado en su legislación, algunas mucho más duras o rígidas, otras más, más light, pero que en definitiva tiene que ver con eso. Acá, ¿por qué digo yo que el principio de inocencia no tiene que ver, y lo podemos discutir? Porque yo no estoy diciendo que es culpable o no culpable o inocente esa persona. Estamos diciendo que esa persona ha pasado por un proceso establecido en las leyes o las normas procesales y se ha dictado una sentencia y además se fue en alzada utilizando los mecanismos recursivos y en segunda instancia también la sentencia fue condenatoria. No se está tocando acá el tema de que la persona sea inocente. Se está diciendo que ha pasado por un proceso. Y en ese proceso, tanto en primera como en alzada, esa persona tuvo una sentencia condenatoria. Entonces, personas, nuestro sistema es, el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes. Quienes, nosotros como ciudadanos, se eligen a los representantes para que sean ese brazo que llevan adelante la gobernabilidad en cualquier provincia, en cualquier país. Aquellas personas que ejercen ese poder que tiene el ciudadano y que lo transmite, lo traslada a ese representante no puede tener ningún problema vinculado con la ley. No puede estar tocado ni dudando por alguna problemática vinculada a un delito. Entonces, no se está focalizando el tema en el principio de inocencia. ¿Se entiende? Los representantes ejercen el poder que el propio individuo o el pueblo le da para que ejerza esa representación en nombre de ellos. Y esos representantes, bajo ningún aspecto que representan al pueblo, pueden tener alguna vinculación o algún problema con la ley penal. Bajo ningún aspecto. Dicho eso, contarles cómo fue el proceso que se llevó acá en la provincia de Jujuy, cuando se trabajó, en aquel momento que me desempeñaba como diputada provincial, llevamos adelante. El proyecto que se trabajó en esa oportunidad fue un proyecto presentado que estaba en la legislatura, de autoría de la diputada Cintia Alvarado. Bastante rígido era el proyecto porque incluso
los delitos eran todos los delitos del Código Penal, o sea, aquella persona que estuviese involucrada, tuviese una causa en cualquiera de los delitos del Código Penal, no podía ser candidato. O sea, estamos hablando desde un hurto a los delitos más graves, hasta un homicidio. En segunda instancia, expresaba que los delitos vinculados con los delitos contra la administración pública, o sea, los delitos de corrupción, en ningún momento, o sea, aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, bajo ningún aspecto en su vida estaba inhabilitado para toda su vida para poder ejercer algún cargo público. En los demás delitos tenían que pasar 5 años luego de la condena para que pueda volver o intentar ser candidato en algún momento. O sea, era un proyecto bastante duro. Y hablaba de primera instancia, no hablaba de segunda instancia. El doble confort, no hablaba del doble confort. Fue así que se modificó. Se hizo una lista de delitos, no todos los delitos del Código Penal, quedaron los delitos contra la administración pública, los delitos del orden económico y financiero, los delitos contra las personas, los delitos contra la integridad sexual, los delitos contra el Estado civil, los delitos contra la libertad, los delitos contra la propiedad y los delitos comprendidos en lo que es la ley de estupefacientes, la 23737. O sea, aquellas personas que tuviesen un conflicto con la ley penal en estos delitos y que hayan sido condenados en doble instancia, no podrán presentarse para ser candidato. Y ahí está lo que el diputado Genefe en su momento, cuando estaban, porque en el recinto también lo debatimos y lo modificamos, porque tampoco salió como salió del despacho de comisión, fue modificado en el recinto, hizo su incorporación solicitando que se agregue en nuestra ley que si en instancia superior esa persona condenada en doble instancia se modifica su condena, obviamente ya quedaría habilitado, porque tiene que ser de esa manera, cosa que se lo incorporó en el proyecto que trabajamos, o su eventual, obviamente, revocación. Entonces, ¿a qué apuntamos cuando hablamos de ficha limpia? De que las personas que se postulen como candidatos que representan al pueblo no tienen por qué estar involucrados en estos delitos que son delitos graves. Son de aquellos que decimos que son con una pena elevada. Entonces no pueden estar vinculados en ningún aspecto con problemas con la ley. Debo decir también que en el caso de nuestra provincia, a diferencia de otras provincias, no pudimos avanzar con el certificado de antecedentes que se solicitaba o que estaba dentro del proyecto de despacho, como la exigencia para demostrar si esa persona tiene o no tiene algún conflicto con la ley. Tampoco pudimos avanzar con el tema de la planilla prontuarial, porque decían, no hubo voluntad. Dentro de la legislatura, no voy a hablar acá con personas que no saben, todos lo saben, es el ir viendo qué se pone. Las leyes a veces no son las que uno quiere, sino las que se pueden. Entonces decían, no, el certificado de antecedentes penales no, por el tema de la conectividad, por un montón de cosas que quizás no iban a llegar a tiempo los candidatos para hacer la presentación en el Tribunal Electoral en ese momento, entonces se descartó como requisito el certificado de antecedentes penales. Entonces decíamos, bueno, vamos por la planilla prontuarial por lo menos. Y no hubo acuerdo.
tampoco. Entonces, hoy en día, que ya sí está incorporado en la última elección, ya se exigió, se puso en funcionamiento esta ley de ficha limpia, lo que hacen aquellos que se postulan o que quieren ser candidatos a algún cargo electivo, firman, bueno, está ahí el encargado del Tribunal Electoral, es una declaración jurada. Declaro que no está incurso en ninguno de estos delitos. ¿Sí? Y sabemos que la falsedad de declaración jurada es un delito. O sea, en el caso de que esa persona diga, no estoy incurso en ninguna de estas causales, o sea, no tengo problemas con la ley, no tengo doble condena por alguno de estos delitos y miente, está incursionando en una falsedad de declaración jurada. Entonces, esto creo que es lo importante que se está debatiendo y estos ámbitos, digo, no este tema, sino estos temas, ficha limpia, ayer el debate en el Congreso, estas idas y vueltas que se generan, me parece importante. Yo soy una persona que apuesta a los cambios. La sociedad cambia porque el ser humano cambia. Nosotros no somos los mismos que hace 5 años, 10 años o 15 años. No pensamos igual. Pensamos de otra manera. Incluso, quizás pensamos totalmente diferente a cuando teníamos 18 años. Y hoy decimos, no, la realidad es otra. Ya con algunas canas, que a veces las tenemos que tunear un poco, pero pensamos diferente. Y eso tiene que ver con una evolución. Y la sociedad evoluciona, las leyes evolucionan, los parámetros evolucionan. ¿Por qué no pueden evolucionar los mecanismos electorales? ¿Por qué no? Entonces, son desafíos que uno se propone y son desafíos que hay que decir cómo hacerlo. Pero no nos olvidemos de algo. El Estado tiene una finalidad, en definitiva. La finalidad que tiene el Estado es el bien común. El bien común. El bien común supera los bienes o los intereses individuales o particulares. Y cada uno de nosotros, en el lugar en donde esté, si bien el Estado es uno, está dividido en distintas funciones. Y en el lugar en que cada uno nos toca estar, tenemos que bregar y tender a la consecución de ese bien común. Respecto de ficha limpia, me parece que en la provincia de Jujuy significó un avance importante y el año pasado en la reforma constitucional lo incorporamos dentro de nuestra Constitución. Si tomamos el artículo 106 de la Constitución provincial, que dice, que habla en esta sección cuarta sobre el régimen electoral y de los partidos políticos, comienza hablando del sufragio. El Estado garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía conforme a los principios republicano, democrático y representativo, según esta Constitución y las leyes que reglamenten su ejercicio. Claro, lo dice. Todo lo vinculado ¿a qué? Al régimen electoral, según las leyes que reglamentan su ejercicio, y fue lo que se hizo con ficha limpia. El sufragio libre, directo, igual, secreto, universal, obligatorio y no acumulativo para las elecciones de las autoridades es la base de la democracia y el único modo de expresión de la voluntad política del pueblo de la provincia, salvo las excepciones previstas en esta Constitución. Y voy al último punto, no podrán ser candidatos a cargos electivos provinciales
municipales y de comunas los condenados por delitos dolosos por sentencia confirmada en segunda instancia, mientras dure esa condena o su eventual revocación. Una ley dictada por la legislatura determinará los delitos y el alcance de esta prohibición. Nosotros tuvimos primero la ley y luego en la reforma fue incorporada, o sea que nos convertimos en la provincia de Jujuy en la primera provincia que tiene dentro de su constitución ficha limpia. Algunos con alguna intensidad, otros con otra intensidad, y en la letra de su ley me parece sumamente importante, y en su momento cuando me tocó ser diputada provincial, y en esa oportunidad me tocó ser miembro informante de este proyecto, estaba convencida, sigo estando convencida, que aquellas personas que representan a la ciudadanía no pueden bajo ningún aspecto tener ningún tipo de antecedentes, porque representan a la ciudadanía, y la ciudadanía no tiene, toda la ciudadanía, problemas con la ley penal. Entonces, ¿por qué cubrir a aquellas personas que lo tienen? Esa era mi interpretación. Me pueden decir, es muy vaga, pero era mi interpretación. Dice el constitucionalista Sagués que mientras más importante sea la jerarquía que tienes que ocupar, más será el índole moral que debes tener. O sea que mientras más importante sea tu cargo, más tiene que ser transparente tu vida y cómo vos te brindás a la comunidad. Creo que ha sido un buen avance. Creo que estos ámbitos generan estos debates y es importante. Y creo que los cambios de paradigma que tanto se habla hoy en día, porque para todo metemos cambio de paradigma, cuando queremos decir que algo ha cambiado decimos cambio de paradigma. Los cambios de paradigma, además de ser discursivos, tienen que ser con hechos concretos, que realmente cambian la visión que se tiene hoy en día. Y hoy en día la tecnología también nos da esa posibilidad de llevar adelante cambios importantes. Y nos tenemos que adecuar. Pero lo peor que podemos hacer, me parece, lo digo como es legisladora, pero también como ciudadana jujeña, que no me impide hablar de estos temas porque soy una ciudadana, y una ciudadana que se involucra en los temas de su comunidad, y porque sigo creyendo que el eje de un Estado es la política. No me refiero a la política de los partidos políticos que forman parte de la estructura de un Estado, sino de la política. Y la política tiene que estar con personas que crean en la política y que aspiren al bien común. Muchas gracias.